Las luces son cegadoras. La multitud ruge. Y detrás de esas máscaras, algo se está rompiendo. Es 2009, y Slipknot está en la cima del mundo del metal. Allope Isgan ha escalado las listas, los conciertos están agotados, y la imagen de la banda como una fuerza caótica e imparable parece intocable. Desde fuera, son invencibles. Pero tras el telón, lejos de los gritos y el fuego, las grietas ya están ahí, extendiéndose en silencio, cortando hondo. Si esta historia ya ha despertado tu curiosidad, dale like y suscríbete, porque lo que viene es aún más intenso. Puedes imaginarlo, pasillos de backstage llenos de botellas vacías, el aire cargado de tensión. Algunos miembros apenas se hablan, otros evitan mirarse. En entrevistas, las sonrisas son forzadas, las risas cortas y vacías. Algo no dicho flota en la sala. Slipknot nunca fue una banda construida en paz. Su música prosperaba en la rabia, el dolor y la catarsis. Pero ese fuego ahora empezaba a consumirlos desde dentro. Diferencias creativas que antes impulsaban su intensidad se volvían muros. Luchas personales guardadas durante años se filtraban en la música y en las relaciones que mantenían unidos a los 9. Nadie en el público podía imaginar que veía a una banda al borde del abismo. Y quizás, ni ellos mismos lo sabían. La gira Allope Isgan no solo era agotadora físicamente, era corrosiva emocionalmente. Meses de viajes interminables, shows incansables y la presión de vivir a la altura de su mito pasaban factura. Los conciertos siempre fueron violentos y catárticos, pero ahora ese caos empezaba a desbordarse de maneras imprevistas. En el centro de todo estaba Joy Jordison, uno de los pilares fundadores. El hombre detrás de la batería feroz y constante que definió el sonido de Slipknot. Para los fans, Joy era intocable. Pero dentro de la máquina, su rol, y hasta su lugar en la banda, empezaba a ser cuestionado. Algo venía. Una fractura. Una decisión que impactaría a millones y dejaría heridas que nunca sanarían. Antes de llegar a ese momento, antes de ver cómo se rompe una hermandad, debemos volver atrás, a cuando la máquina funcionaba a toda velocidad, pero las luces de advertencia parpadeaban en la oscuridad. Porque el día que Slipknot casi termina, no ocurrió en un instante. No fue un solo conflicto ni un titular explosivo. Fue una combustión lenta, una guerra silenciosa detrás de las máscaras, lejos de los ojos de la multitud. Para entender cómo una de las bandas más poderosas del metal moderno estuvo tan cerca del colapso, hay que entrar en ese mundo, donde el éxito se siente como una jaula, donde cuanto más grita la multitud, más calla la banda, y donde, a veces, lo más pesado que llevas, no es la música. El año es 2008. El mundo es diferente. El metal lucha por mantener su lugar en el mainstream, la industria cambia, y Slipknot está a punto de lanzar el disco más polémico de su carrera. Han pasado 8 años desde que su álbum debut estalló como una granada en la escena metalera de los 90. Eran los Outsiders enmascarados de Des Moines, Iowa, una tormenta de ruido y furia que nadie sabía cómo categorizar. Para Iowa 2001, eran temidos y adorados por igual, con música más oscura y castigadora que cualquier cosa en la radio. En 2004, Volumen 3, de Subliminal Verses, logró un equilibrio, brutalidad y melodía, experimentación y ferocidad. Ese álbum los catapultó a arenas, festivales y titulares en todo el mundo. Para 2008, las expectativas eran enormes, los fans querían más peso, la discográfica buscaba más grandeza, y la banda quería control. Allope Isgan se grabó en el calor del verano de su estado natal, lejos de estudios corporativos y política de la industria, buscando unidad. Pero incluso allí, las grietas eran visibles. Había desacuerdos sobre la dirección del disco, volver a la brutalidad de Iowa o evolucionar hacia algo más accesible y dinámico. Lo que debía ser un regreso creativo se convirtió en un campo de batalla de ideas. Cuando el álbum salió en agosto de 2008, fue un éxito inmediato. Debutó en el número 1 del Billboard 200, su primer álbum en lograrlo. Canciones como Psichosocial se convirtieron en himnos, dominando la radio rock y encendiendo mosh pits en todo el mundo. Para los fans, Slipknot nunca había sido tan grande. Para la banda, la presión apenas comenzaba. La gira mundial Allope Isgan fue un maratón de 2 años, con shows intensos y multitudes masivas en más de 30 países. Pero noche tras noche, los mismos rostros bajo las máscaras empezaban a sentirse extraños entre sí.
Fuera del escenario, los miembros se dividían en círculos más pequeños. Algunos solo se enfocaban en la performance, otros en proyectos paralelos, y unos pocos solo querían sobrevivir. La camaradería de los primeros años se hacía más difícil de encontrar. Incluso la máscara, antes símbolo de unidad, empezó a sentirse como armadura. Y luego estaba Joy Jordison, el corazón de la banda, tanto literal como creativamente, presente desde los primeros demos. Su precisión y velocidad definían el ADN de Slipknot. Pero tras bambalinas, Joy lidiaba con problemas personales que pocos conocían. Su lugar en la banda parecía seguro, pero las semillas del colapso ya estaban plantadas. Para los fans y algunos miembros en el escenario, parecía que Slipknot podría seguir para siempre. No podían. En la superficie, la era López Gan parecía imparable. Slipknot llenaba arenas, encabezaba festivales y demostraba que una banda enmascarada de metal de Iowa podía estar en la cima sin perder su identidad. Cada noche era una tormenta de fuego, caos y precisión. Para los fans, la banda parecía más unida que nunca. Pero detrás del escenario, pequeñas grietas empezaban a abrirse. El detonante no fue un solo choque, sino una serie de momentos, desacuerdos y tensiones que se acumulaban como gasolina esperando una chispa. Durante las sesiones de grabación, surgieron los primeros roces. Algunos querían explorar territorios más experimentales y melódicos, mientras otros exigían volver al peso brutal y agresivo de Iowa. Lo que debía ser un refugio creativo se convirtió en una olla a presión. Para 2008, Slipknot ya no era solo una banda, era un imperio. Los proyectos paralelos florecían, Corey Taylor con Stone Sour, Joy Jordison tocando con otras bandas, SoundCloud Crane en arte y cine. Por primera vez, los miembros no vivían permanentemente en la burbuja de Slipknot. Esa distancia, combinada con visiones creativas distintas, hacía más difícil mantener la unidad. La gira amplificó todo. Horarios brutales, meses de carretera con poco descanso, cruzando continentes entre vuelos, hoteles y soundchecks interminables. La fatiga se instaló. La comunicación se rompió. En el escenario, los 9 se movían como una máquina, pero fuera de él, los silencios hablaban más que las palabras. Y luego estaba Joy. Los fans no lo sabían, pero Joy lidiaba con una seria enfermedad neurológica no diagnosticada que afectaba su salud y su manera de tocar. Seguía adelante, negándose a faltar a shows o mostrar debilidad. Durante años, había sido el motor de Slipknot, no solo el baterista, sino también un compositor clave. Ahora, ese motor estaba bajo presión. Algunos compañeros lo notaban, otros lo ignoraban, pero todos sentían el cambio de energía. Las primeras chispas visibles de tensión aparecieron en entrevistas, comentarios pequeños, bromas a medias, alusiones a frustraciones más profundas. Corey hablaba de la dificultad de alinear 9 personalidades fuertes. Clown mencionaba desacuerdos creativos. Joy, normalmente diplomático, se mostraba más reservado. Para el mundo exterior, eran dinámicas normales de banda. Para Slipknot, eran los primeros temblores de algo mayor, un terremoto emocional que se avecinaba. Y una vez que comenzó, nada lo detendría. Si te está gustando la historia, dale like y suscríbete para no perderte los próximos capítulos. No sucedió de la noche a la mañana. Pero una vez que las grietas comenzaron a mostrarse, se expandieron rápido. A mitad de la gira a López Gan, Slipknot funcionaba por pura inercia, ese tipo de impulso que parece imparable hasta que te das cuenta de que te empuja hacia un precipicio. El calendario era implacable, conciertos seguidos, viajes agotadores, apenas tiempo para recuperarse de una noche antes de enfrentarse a la siguiente. La fatiga se volvió constante. La irritabilidad la siguió de cerca. Las primeras señales reales de que algo estaba mal no estaban en la música, sino en los espacios entre ella. Entre bastidores, las conversaciones se acortaban. Algunos miembros se aislaban, viajaban por separado, evitaban las reuniones posteriores al show. La caótica hermandad que había definido a Slipknot desde fines de los 90 se estaba deshilachando. Joy Jordison, el latido rítmico de la banda, luchaba en silencio. Su dolor físico empeoraba. En ese momento no sabía que padecía un raro trastorno neurológico, pero notaba que algo no iba bien, y los demás también. Seguía dando actuaciones demoledoras cada noche, pero tras la batería, el desgaste se hacía visible. Su perfeccionismo no le permitía admitirlo, la presión de mantener las apariencias solo aumentaba el estrés. Las diferencias creativas, antes contenidas en debates de estudio, empezaron a filtrarse durante la gira.
Los setlists se convirtieron en campo de batalla. Algunos querían impulsar más el material nuevo, otros preferían los viejos clásicos. Incluso decisiones simples, como qué canción abrir, podían terminar en discusiones acaloradas. Las tensiones no eran solo internas. La discográfica exigía una imagen específica. La gestión presionaba por giras más largas, shows más grandes, más apariciones mediáticas. Slipknot se había convertido en una marca, y el negocio no importaba el costo emocional de quienes estaban detrás de las máscaras. En entrevistas, Corey Taylor intentaba mantener la profesionalidad, pero las grietas se notaban. Más tarde admitiría que en ese periodo los miembros apenas se hablaban fuera del escenario. Los comentarios crípticos de Clown sugerían desacuerdos personales profundos. Joy, en cambio, permanecía casi siempre en silencio, pero su ausencia en ciertos momentos era evidente. El momento que algunos fans señalan como el principio del fin no fue una pelea, sino una sensación, un concierto en Europa con la actuación impecable y el público electrizado, y detrás del escenario, nadie hablaba. Sin celebración, sin adrenalina post-show. Solo un silencio inquietante. Para una banda construida sobre emoción pura y energía violenta, ese silencio era más peligroso que cualquier grito. Porque el silencio en Slipknot no significa paz. Significa que algo estaba a punto de romperse. Toda tormenta tiene un momento en que el viento cambia, cuando las nubes dispersas se juntan en algo demasiado grande para ignorar. Para Slipknot, ese momento llegó entre el agotamiento, la fricción creativa y el resentimiento silencioso. Hacia la segunda mitad de la gira a Lope Is Gone, la banda funcionaba como una máquina con piezas desgastadas. En el escenario, los shows seguían siendo feroces. 9 figuras enmascaradas destrozando el escenario como depredadores, la pirotecnia sacudiendo el suelo, los fans gritando hasta quedarse sin voz. Pero tras el telón, el daño se aceleraba. Las discusiones que antes duraban minutos ahora se prolongaban por horas. El tono se volvía más agudo, más personal. Ya no se trataba solo de música, era cuestión de confianza. De quién estaba presente y quién no. Quién todavía se preocupaba y quién ya estaba a medio camino de salir. Joy Jordison, aún negándose a revelar la verdadera magnitud de sus problemas de salud, se convirtió en el foco de frustración. Susurros, ¿estaba perdiendo concentración? ¿El dolor afectaba su rendimiento? ¿Estaba más comprometido con proyectos externos que con Slipknot? Nada se discutía abiertamente, pero en las sombras, las preguntas crecían. El punto de quiebre exacto sigue siendo debatido por los fans. Algunos señalan una tensa confrontación tras bastidores en E.U., otros creen que ocurrió durante fechas europeas, cuando la banda pasó días sin hablar de verdad. Lo que sí está claro, el vínculo que había hecho a Slipknot a prueba de balas estaba comprometido. Entonces ocurrió lo impensable, no en el escenario, sino en la comunicación interna, se decidió que Joy no continuaría con Slipknot. Si fue mutuo, forzado o algo intermedio, sigue siendo tema de debate. Lo que sí se sabe es que no se manejó como debería un hermano de 15 años. La noticia no llegó en persona, sino mediante un anuncio frío y público. Para los fans, fue un golpe al estómago. Joy no era solo el baterista, era un arquitecto fundador del sonido de Slipknot. Su partida se sintió como la pérdida de la columna vertebral de la banda. Pero dentro de Slipknot, la decisión, al menos para algunos, parecía necesaria para sobrevivir. Aún así, la supervivencia tiene un precio. En ese instante, el Slipknot que arrasó el mundo en 1999 había desaparecido. Las máscaras seguían allí. El nombre seguía allí. Pero algo en el alma de la banda había cambiado para siempre. Y el mundo estaba a punto de enterarse. Cuando se anunció la noticia, fue como una onda expansiva que atravesó toda la comunidad metalera. Joy Jordison ya no formaba parte de Slipknot, y nadie lo vio venir de esa manera. El comunicado oficial de la banda fue breve, casi estéril, citando razones personales para su partida. No hubo entrevista conjunta, ni despedida en el escenario, ni abrazo frente a los fans. Solo un comunicado de prensa que parecía más un memo corporativo que el fin de un vínculo de 15 años forjado en sangre, sudor y distorsión. Los fans quedaron atónitos. Muchos no quisieron creerlo al principio, pensando que era un rumor, una estrategia de PR o un descanso temporal. Pero cuando Joy emitió su propio comunicado, revelando que lo habían despedido y que él nunca quiso irse, la narrativa cambió. Esto no era solo un cambio de alineación, era una fractura, cruda y pública. La reacción fue inmediata. Las redes sociales se incendiaron con ira, confusión y dolor.
Los maggots de siempre, la leal base de fans de Slipknot, exigieron respuestas. Surgieron teorías: ¿era por dinero? ¿La salud de Joey era la verdadera razón? ¿Había conflictos personales que alcanzaron un punto crítico? La falta de detalles solo avivó el fuego. Dentro de la banda, las heridas eran aún más profundas. Los miembros tuvieron que continuar sin el hombre que coescribió algunas de sus canciones más icónicas, el baterista cuya velocidad y precisión definieron su sonido. Y no se trataba solo de reemplazar su habilidad, era intentar reconstruir la confianza en una familia que se sentía traicionada. En el escenario, los primeros shows sin Joey se sintieron extraños. El nuevo baterista estaba enmascarado, pero todos sabían que no era él. Corey Taylor admitió en entrevistas posteriores que esas primeras presentaciones fueron emocionalmente brutales. La música de Slipknot siempre se había alimentado de ira y catarsis, pero ahora había algo más, un vacío, un dolor que ningún ruido podía ahogar. Para Joey, las cicatrices fueron aún más personales. Tuvo que observar desde afuera cómo la banda que ayudó a crear avanzaba sin él. El dolor de perder esa hermandad, sumado a su batalla de salud, marcó los años siguientes de su vida. Aunque trabajó en otros proyectos, Murder Dolls, Scar the Martyr, B-Mic, los fans aún percibían la pérdida en su voz cuando se mencionaba a Slipknot. Slipknot sobrevivió a la separación, pero no sin costo. La partida dejó una marca permanente en la historia de la banda, una línea divisoria entre el antes y el después. Para muchos, la pregunta persistía: ¿podrían realmente sanar de esto? Las máscaras permanecieron, el caos permaneció, pero el alma había cambiado. Y en los años por venir, los fantasmas de este momento volverían, a veces silenciosos, a veces ruidosos, a perseguirlos. Los años posteriores a la salida de Joey Jordison fueron una mezcla extraña de supervivencia y reinvención para Slipknot. Públicamente proyectaban fuerza. En privado, seguían cosiendo heridas. La primera señal real de reconstrucción llegó con The Great Chapter en 2014, un álbum que cargaba con el doble peso de la ausencia de Joey y la devastadora pérdida del bajista Paul Gray apenas 4 años antes. El disco no era solo música nueva, era una declaración de resistencia. Slipknot aún podía crear algo brutal, vivo, incluso con un vacío en sus cimientos. Pero este renacer no estuvo libre de fantasmas. En entrevistas, Corey Taylor y SoundCloud Cran hablaban con cautela sobre la salida de Joey, sin entrar en detalles. Insinuaban problemas más profundos, personales y profesionales, pero no exponían todo. La ambigüedad mantenía a los fans divididos. Algunos aceptaban que Slipknot debía seguir adelante, otros sentían que la herida nunca sanó del todo porque la verdad permanecía en las sombras. Mientras tanto, Joey reconstruía su camino. Se volcó en proyectos paralelos, hablaba con sinceridad de su amor por Slipknot, en una revelación desgarradora, confesó su lucha contra la mielitis transversa, la enfermedad neurológica que afectó su capacidad de tocar la batería en la cima de su carrera. Esta confesión cambió la percepción de muchos fans. La ruptura no era solo por tensiones internas, estaba entrelazada con la devastadora realidad de un cuerpo que traicionaba a su dueño. Aún así, con el paso de los años, hubo momentos que insinuaban una conexión persistente. Joey elogió a sus antiguos compañeros, deseándoles solo éxito. Corey también hablaba ocasionalmente de Joey con respeto y tristeza, reconociendo su contribución monumental al legado de la banda. En el escenario, los shows de Slipknot recuperaron su ferocidad. Los nuevos miembros encontraron su lugar, y la identidad de la banda evolucionó, diferente, pero innegablemente Slipknot. Aún así, los fans comprendían algo no dicho: sin importar cuán poderosa fuera la actuación, la sombra de lo ocurrido en los últimos días de Alope Isgan siempre estaría presente. Luego llegó el cruel giro del destino, la muerte de Joey en julio de 2021. La noticia golpeó como una segunda ruptura, reabriendo heridas que nunca se habían cerrado del todo. El tributo de Slipknot fue breve pero sentido, un reconocimiento silencioso a un hermano perdido. Para muchos, fue un recordatorio de que la historia de Joey y Slipknot no tenía finales limpios ni resoluciones sencillas. Al final, la reconstrucción no consistió en borrar el pasado, sino en llevarlo consigo. Slipknot sobrevivió, pero la supervivencia significó vivir con los ecos de lo que se había perdido. Para los fans, la resiliencia de la banda quedó para siempre ligada al conocimiento de lo cerca que estuvieron de romperse para siempre. Mirando hacia atrás, la historia del casi colapso de Slipknot durante la era Alope Isgan no es solo un relato de conflictos y pérdidas, es un retrato crudo de la fragilidad humana detrás de las máscaras.
Slipknot, como banda, siempre ha canalizado dolor, ira y caos en algo explosivo y catártico. Su identidad se construyó sobre extremos, brutalidad sonora combinada con intensidad emocional. Pero debajo del exterior agresivo existía una red compleja de relaciones, vulnerabilidades y luchas no expresadas. La salida de Joy Jordison reveló cómo incluso los lazos más fuertes pueden fracturarse bajo presión. Mostró el costo de vivir en un mundo donde el éxito exige rendimiento constante, donde la salud y el bienestar personal a menudo se sacrifican por el espectáculo. Su historia nos recuerda que detrás de cada figura legendaria hay un ser humano, imperfecto, luchando y, a veces, cayendo. Para la banda, la experiencia fue un crisol. Se enfrentaron a la imposible decisión entre aferrarse a lo que los estaba rompiendo o dejarlo ir para sobrevivir. La decisión de seguir sin Joy fue dolorosa e imperfecta, dejando cicatrices que nunca sanaron por completo. Sin embargo, también reveló una resiliencia que pocas bandas poseen, la capacidad de reconstruirse y crear significado a partir de la pérdida. Para los fans, este capítulo de la historia de Slipknot es agridulce. Desafía las narrativas en blanco y negro sobre lealtad y traición, obligándonos a enfrentar la realidad compleja y desordenada de la colaboración artística y la lucha personal. Nos pide aceptar que, a veces, incluso las bandas más queridas enfrentan fracturas que no pueden repararse de manera limpia. Y aún así, a través de todo, Slipknot perdura. Sus máscaras pueden ocultar sus rostros, pero su música, cruda, implacable y honesta, sigue hablando las verdades que no siempre pueden decir en voz alta. El día en que casi se acabaron no fue el final de su historia. Fue un capítulo doloroso y necesario en la evolución de una banda que se niega a romperse. En el silencio detrás del ruido hay una lección. La fuerza no es la ausencia de vulnerabilidad, sino el valor de enfrentarla de frente. El camino de Slipknot a través del colapso, la pérdida y la reconstrucción es un testimonio inquietante de esa verdad. A veces, la carga más pesada que lleva una banda no es el peso de su sonido, sino el peso de su propia humanidad.